comunicada. De nada, Bastián. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Logran ver? Hola, un gusto saludarles. ¿Logran ver la pantalla, cierto? Se ve bien, Israel. Excelente. Entonces, muy bien. Cualquier cosa, ustedes ya saben, sientan la confianza de interrumpirme, de escribir en el chat. Y bueno, ustedes ya me conocen que me gusta hacer como bien participativas las clases, ¿ok? Bien, nos toca hablar de la formación del biofilm subgingival y su rol en la etiología de las enfermedades periodontales. Bien, lo primero que nos preguntamos es que este contenido es bastante información, el contenido puede ser bastante denso, la hora de la clase, ¿cierto? Que es 5 de la tarde, entonces uno se pregunta, ¿cómo logro entregar este importante contenido, ¿cierto? Y ustedes saben que tenemos como digamos, una especie de un esquema mental o pistas que podemos irnos formando. Entonces, una de las cosas es que vamos de lo general a lo específico. Entonces, vamos a hablar de la interacción del microorganismo, que es un escenario, ¿cierto? Y el hospedero, que es otro. Pero cómo interactúan ellos. Voy a dar algunos aspectos generales. Luego me voy a referir al biofilm periodontal. Voy a hablar, obviamente, de su generalidad, de lo más general, lo más específico, cómo es su formación, cómo es su distribución, cómo son las bacterias que están ahí. Cómo funcionan esas bacterias dentro de ese sistema de comunicación. Y finalmente voy a terminar hablando cómo este biofilm periodontal tiene la capacidad de hacer algún daño en los tejidos y por qué motivo. Y voy a introducir lo que sigue después en otras clases, porque en cuarto año ustedes ya van a referir específicamente a los microorganismos en sí, los van a estudiar mucho más. Bien, entonces este va a ser como nuestro orden. Se dice que esa relación microorganismo-hospedero tenemos dos escenarios, como lo dije, los microorganismos y el hospedero. Y van a determinar las causas de las enfermedades endógenas. Y estas bacterias o estos microorganismos pueden ser una microbiota parasítica que como que crea cierta dependencia o vive de los otros microorganismos, porque hay unos microorganismos que son así dentro de esta comunidad, o puede ser a través de la mantención de la salud por una microbiota que es mutualista, es diferente a ser parasítica. Una mutualista significa que se ayuda una con otra. Estos microorganismos reciben una ayuda para poder vivir en comunidad y poder potenciarse. Entonces nosotros vemos acá como la expresión de la enfermedad, ¿cierto? Que está como inflamada, que hay una comunidad de bacterias. Entonces vemos acá y nos preguntamos cómo se establece la microbiota y la estructura a nivel de la comunidad de la cavidad bucal. ¿Cómo es esta formación de esta microbiota? Y ahí nos damos cuenta que esta microbiota es compleja, que puede existir una asociación que da origen a lo que conocemos como biofilm o biocomunidad o comunidad. ¿Ok? Los que habitualmente van a proveer como esa interfaz y que va a perpetuar las infecciones. Y obviamente que tenemos una definición que ustedes van a tener que memorizar hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es el biofilm o biopelícula periodontal? Es una estructura similar a una comunidad de células bacterianas, una o más comunidades incluidas en ¿qué? En una matriz. Esta matriz puede ser polimérica y es autogenerada generalmente principalmente ¿de qué? ¿De qué se autogenera esta matriz? De glicocáliz y puede ir adherida entre sí o a una superficie sólida o interfaz. Eso sería como una definición de biofilm periodontal. Entonces esta estructura tenemos que tiene algunas generalidades que son que estos microorganismos o estos miembros colonizadores son estables dentro de la misma estructura del biofilm. Y para mantenerse estable van a desarrollar una capacidad clonal. Y eso le va a dar como
un aspecto de como adaptación a los nichos ecológicos. Ahora, ¿cómo está constituida casi un 80% por la matriz del glucocálice? Y es ahí que hablamos, aquí, bueno, aquí tenemos como una simulación, ¿cierto? Tenemos la superficie dental, la película, y tenemos el biofilm periodontal propiamente tal, si se fijan. Y entre ellos el sistema de comunicación en fases iniciales es a través de una ayuda mutua o una simbiosis, que le dan ese sistema de comunicación donde ellos pueden intercambiar la información genética. Ese sistema circulatorio primitivo es bien interesante porque es la estructura que contiene, digamos, ciertas microcolonias o un conjunto entre ellas. Y eso va a variar porque va a contener diferentes biomasa o cantidad de biomasa bacteriana, ya unos porcentajes altos y bajos. Y obviamente eso le va a dar la capacidad de nutrirse a las bacterias colonizadoras y va a facilitar el movimiento de desechos metabólicos y su comunicación. Y el fluido credicular, ¿se acuerda que hablamos en la parte anterior, cierto? Que se ve mucho más aumentado, que tiene un contenido inmunológico. Bueno, también le puede dar el aporte nutricional a este ecosistema, cuando ellos van invadiendo todo este sistema dentro de lo que es el diente y forman su sistema de vida. Bueno, además del sistema circulatorio, tenemos, bueno, la matriz del biofilm, que hablábamos, que tiene glicocálice, ¿cierto? Pero ya específicamente va a contener agua y soluciones acuosas, va a tener el exopolisacárido, va a tener proteínas, sales y materiales celulares. Este mismo exopolisacárido se va a sintetizar desde las mismas bacterias por el componente primordial de la matriz. Y bueno, esto como lo vamos comprendiendo, el biofilm no es algo estático ni uniforme. Es bien interesante cómo se ha estudiado en los últimos 20 años y se ha visto que es un sistema vivo. Y ese sistema de sobrevida o de adaptación hace de que se pueda defender contra el medio ambiente, especialmente mediante la producción de enzimas como la beta-lactamasa, que eso le ayuda para evitar el ataque de los antibióticos, o el superperóxido de dismutasa contra la oxidación iónica de los mismos fagocitos, de los procesos del macrófago, de las células fagocitarias que quieran producir, atacarlas y ellas se pueden defender. Y es bien importante que cuando conocemos el biofilm nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Cómo esa ventaja que tienen estas bacterias de estar en comunidad les puede ayudar a protegerse de los antibióticos. Y es así como nosotros vamos entendiendo que ciertas acciones clínicas que nos van a ayudar. Bueno, va a facilitar, digamos, la defensa del hospedero. Noxas, como los mecanismos de defensa del hospedero, le da esa ventaja de defenderse, facilitar la obtención de nutrientes, la capacidad de las bacterias de estar en biofilm, la remoción de desechos y el desarrollo de un ambiente con propiedades físico-químicas apropiadas. Entonces, miren, yo he estado hablando acá, entonces ustedes se imaginan, ¿cierto? Cómo esta bacteria hago una simulación con los pacientes y les digo, bueno, disculpen la comparación, pero es como lo que hemos hecho los mismos seres humanos con nuestro medio ambiente, que para sobrevivir hemos causado hasta cierto punto daño y estamos viendo las consecuencias. Vemos inundaciones, sequías. Entonces las bacterias, como al ser un sistema de vida, ellas también intentan sobrevivir en este medio ambiente. Entonces crean todo el sistema de comunicación, el sistema de matriz, el sistema de canales de comunicación a través de donde transmiten señales genéticas, cómo sobreviven, cómo se van adaptando, cómo crean cierta capacidad de protegerse al medio ambiente. Entonces, pero al mismo tiempo van causando ciertas reacciones a lo que son los tejidos. Y aquí en esta imagen ustedes ven una flecha. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en esta clase en ver cómo es el biofilm en sí, las etapas, describirlo, el tipo de bacterias que tiene. Después vamos a hablar en otras clases. Después viene el aspecto de características inflamatorias, que le van a retomar algo de esta clase y van a incluir algo más a este conocimiento. Ya en cuarto año hablamos de lo que desencadena este biofilm en los tejidos,
¿ok? Nos referimos específicamente a cómo es ese proceso de inflamación, destrucción. Entonces, pero lo que yo les quiero dejar el mensaje es que no es algo separado, sino que vamos como a ir adquiriendo o ir incorporando conocimiento o más información a nuestro conocimiento. Bueno, la cavidad bucal presenta numerosas superficies para la colonización bacteriana, los dientes e inclusive pueden ser los implantes, como lo vemos acá, que pueden ser materiales que están empleados en odontología, las superficies de titanio, obviamente, que pueden ser colonizadas también por estos biofilms periodontales o biofilms bacterianos. Entonces tenemos otra pregunta. Bueno, ya que definimos el biofilm, vimos algunas generalidades, entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser la cronología de este biofilm? Y tiene diferentes etapas que ustedes van a ir memorizando, pero como viendo como la secuencia lógica, yo creo, para entenderlo mejor. Por ejemplo, obviamente debe haber un cambio en la superficie, una absorción molecular que conforme lo que es la película adquirida del biofilm. Tiene que haber una adhesión, donde viene la colonización inicial. Luego tiene que haber una multiplicación entre ellos mismos y con otros microorganismos. Luego de la multiplicación viene la sucesión microbiana, donde viene la absorción secuencial del microorganismo y finalmente llega la madurez de este biofilm. ¿Ok? Estas son como las etapas de formación. Hasta ahora va todo claro, ¿cierto? No existe ninguna pregunta. ¿A qué se refiere con adsorción? Ah, mira, se refiere como a la capacidad que tienen los microorganismos de adherirse a la superficie. Ah, ya, gracias. Con D, absorción. Bien, y aquí tenemos la primera etapa, que era la secuencia de la película. Entonces tenemos como un corte que se hace histopatológico. Y se fijan, el A es la película adquirida que va como en línea negra acá, ¿cierto? Y vienen ciertos microorganismos. Luego viene en la B una colonización inicial, que sobre todo son los microorganismos gram positivos, los estreptococos, ¿cierto? Que participan acá en esta primera fase. Después en el biofilm maduro ya tenemos que existen millones de microorganismos en toda esta interfase. Bien, entonces lo que le decía la película quería que haber una modificación de esa superficie, una absorción, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a consistir principalmente? De glucoproteínas salivales y anticuerpos. Entonces los microorganismos son encargados de alterar la carga y la energía libre en la superficie. Y eso le va a permitir tener una buena recepción de las bacterias y que se puedan adherir. Por eso A de adhesión con D, absorción bacteriana. Bueno, una vez que la superficie está preparada con esas mismas bacterias, tiene que venir esa adhesión, ¿cierto? Y ahí llegan células planctónicas que se unen a, que las células planctónicas son las que tienen como una base que anda móvil, ¿cierto? En la cavidad oral, porque se acuerdan, o nosotros vimos los primeros años que nuestra cavidad no es estéril, sino que hay millones de microorganismos. Entonces van a encontrar la superficie que está preparada, ¿cierto? Que ya hubo una modificación a través de las proteínas, glucoproteínas de la saliva, lo que yo les mencionaba. Entonces ha habido una preparación, una absorción. Entonces, eso hace un ambiente propicio para que las bacterias, especialmente los colonizadores primarios, se puedan adherir. Y estas bacterias poseen unas estructuras específicas para lograr esa adhesión. Por ejemplo, sustancias poliméricas extracelulares y algunas fimbrias, ¿ok? Que son parte de su estructura que van a lograr adhesión. Bueno, una vez que están los colonizadores iniciales, que están adheridas, ¿cierto? Debe de haber una multiplicación. Tanto entre sí, como les mencioné, autoagregación, como con otras especies planctónicas o vecinas, como es la coagregación. Coagregación, perdón. Bueno, la coagregación es la capacidad de dos bacterias genéticamente distintas de conocerse y adherirse una a otra superficie. Una a otra, perdón. Y bueno, y aquí vamos a recordar cómo es la bacteria gram positiva. Y es bien interesante porque esta bacteria tiene su membrana plasmática, ¿cierto?
y tiene su antígeno. En este caso son los ácidos lipoteicoicos que están en esta superficie y tiene pared celular. Y los peptoglicanos que están en esta superficie también. Entonces, eso genera que estas sirvan como receptores y ayuda a la superficie bacteriana. En cambio, la estructura de la gran negativa tiene un espacio periplasmático, una membrana externa y tiene el lipopolisacárido que la hace que tiene un potencial de daño o agresión que puede ser todavía mayor que una gran positiva. Bueno, hay ciertos microorganismos que se fijan cómo se puede generar esa coagregación entre, por ejemplo, las prebotelas con los agregatibacter o las especies de actinomyces. Los streptococcus, ¿cierto? Esto demuestra como la imagen cómo puede ser la agregación con veillonella. Entonces, cómo se va construyendo esa multiplicación entre sí, entre los mismos microorganismos de su misma especie, por así decirlo, y con especies distintas, agregación y coagregación. Profesor, ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Con qué especie empieza a colonizar todo esto del biofilm? ¿Con cuáles como los colonizadores primarios? Sí, son los gran positivos, los streptococos, porque Ah, ya. obviamente están más asociados a salud. Ellos son los colonizadores iniciales, mire, y ellos pueden ir agregando estas especies de actinomyces, son los gran positivos, ¿ok? Ya, gracias. Bueno, dentro de la coagregación tenemos que puede ser con el papel de los virus, que se han visto especies también que pueden estar. Es evidente el papel que juegan el citomegalovirus, el VIH también en la coagregación en este sistema que se va constituyendo. Una vez que esta se ha multiplicado y existe esa coagregación, bueno, el mismo sistema le va a exigir un mayor potencial. Entonces ya llega un ambiente que va a ir cambiando y va a ir generando que otras bacterias se vuelvan todavía mucho más potentes. Entonces tiene que haber un cambio en el microentorno interno de un aeróbico a un capnofílico y luego de capnofílico a aeróbico, capnofílico a un anaeróbico facultativo. ¿Ok? Y después completamente anaeróbico, que es la sucesión secundaria, que es el cambio ecológico y reorganización de la comunidad. Entonces las bacterias aquí ya son mucho más las predominantes, bueno, son millones, ¿cierto? Están todavía, pero las que dominan el biofilm son esas bacterias gran negativas que tienen capacidad de hacer mucho más daño. Y bueno, como se fijan de ese mismo biofilm, va a haber una diserción del biofilm. Creo que sigue en la otra imagen. Sí, ahí viene. ¿Ok? Que eso le da como la comunidad clímax, que llega a su punto y desde ahí pueden ir a colonizar otra superficie dentro de la misma boca. Por eso es que aquí tiene un fundamento importante que uno puede asociarlo a la clínica. ¿Cuál sería? Yo hago un destartraje y elimino el biofilm en un diente y le dejo el resto de los dientes con cálculo dental, con placa bacteriana, entonces no tendría sentido, ¿cierto? Porque ahí tendríamos un foco de infección constante para que haya una reorganización. Entonces en periodoncia ustedes se van a dar cuenta que el tratamiento debe ver como un todo, como un tratamiento integral para evitar que esas especies bacterianas sigan colonizando, no solo limpiar un diente y hasta luego, ¿cierto? Sino que debe desinfectar o, digamos, hacer un tratamiento integral de toda la boca. Bueno, cuando existe el clima del biofilm, la comunidad vuelve estable con una variedad de especies, se pueden diferenciar espiroquetas, organismos móviles. Vamos a hablar ahí de los microorganismos más adelante. Bueno, este biofilm maduro es rápido en desarrollarse y reproducirse las bacterias, pero lento en madurar sin seguir un crecimiento planctónico. El crecimiento planctónico es aquel en el cual existe una bacteria flota en una base líquida. Cuando anda dispersa la bacteria, pero aquí ya no, aquí ya tiene una superficie a través de un biofilm y donde la base es sólida. ¿Ok? Bueno, lo que les mencionaba de la inserción del biofilm es la forma de colonización y desplazamiento sobre la superficie dura que presenta el biofilm, partiendo por una base planctónica hasta que se desarrolle completamente. Es como un concepto general de lo que hemos hablado.
Bueno, y aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Del corte, cómo se ve histopatológicamente. Se apreciaría ya en la fase de inserción un poco más desarrollada. Y se ven como estos mismos microorganismos que están en esta fase puede ayudar para reorganizar otra vez el biofilm, ¿ok? Y en un sitio, entonces así se va como nutriendo y se va organizando y se va construyendo más y se puede ir, digamos, avanzando por la zona subgingival. Bueno, esto le da su potencial de resistencia a los antimicrobianos, sobre todo, por eso no sería conveniente que ustedes, por ejemplo, sin lograr un tratamiento del biofilm periodontal den antibióticos, porque sabemos que esta misma organización le da como una protección contra el ataque de los antimicrobianos al biofilm periodontal. Bueno, cuando existe ese clímax o el biofilm está maduro, va a depender bastante, ¿cierto? Ya hablamos de que le crea como una especie de funcionamiento en el cual va a existir, digamos, ciertas condiciones en las cuales el biofilm puede verse como amenazado. Entonces va a depender, por ejemplo, de la calidad de la respuesta inmune de la persona, de la dieta, de los hábitos de higiene, las condiciones de salud que tenga la persona. Y vamos a ver como una organización más específica. Se fijan en la organización en la fase 4. Ya cuando se ve ya la organización, la maduración, tenemos especies mucho más organizadas. Bueno, al mismo tiempo que va evolucionando el biofilm, le va exigiendo que haya una regulación en una serie genética. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se mantiene esa estructura? ¿Qué factores la van a regular? ¿Ok? Entonces se han encontrado un sistema de canales acuosos y una cooperación fisiológica, que yo creo que ustedes tuvieron que haber estudiado quizás en los primeros años, que es como lo conocemos como quorum sensi. ¿Ustedes han escuchado sobre este término? Sí. Sí, Héctor, ¿qué has escuchado tú? Es como se comunican las bacterias, por lo que te dijo, por eso mismo, por los canales acuosos. Así es, justamente un sistema de comunicación. Correcto, excelente. Entonces, que presentan las bacterias del biofilm, involucrando la regulación de la expresión de genes específicos mediante la acumulación de señalamiento. Entonces vemos que no es un sistema inerte, sino que intercambian cierta información que le ayuda para lograr la sobrevida o la estabilidad dentro del biofilm. También no solo intercambian señales, sino tienen capacidad de traspasar plasmidios, conjugación y transformación bacteriana. Entonces, bien interesante acá, por ejemplo, cómo tenemos ciertos receptores, ¿cierto? En su misma superficie gran positiva y el coruscensia en la gran negativa, ¿se fijan? En el coruscensia aquí tenemos el antígeno, ¿cierto? El ácido lipoteicoico y que va a crear ciertos receptores que van a tener en la superficie. Y bueno, van a tener lo que es el señalamiento que va a producir esa maduración en el mismo biofilm. Y en la gran negativa también tenemos el intercambio también de la actividad, digamos, citoplasmática que va a existir en la membrana. Entonces nos preguntamos, ¿qué ventaja les va a brindar el estar la bacteria en biofilm? Bueno, primero va a ser que le va a lograr que puedan estar como sobreviviendo, ¿cierto? Que no mueran, ¿ok? Van a contribuir esa ventaja de estar en biofilm, la transferencia genética, la evolución, la diversidad de la comunidad bacteriana, que vayan ellas evolucionando, se vayan manteniendo estables. Brindan protección también contra los cambios ambientales, contra las mismas células de defensa a través de los procesos de fagocitosis. Los antibióticos también le crean mucha resistencia, ¿cierto? Cuando están organizadas en biofilm, por lo tanto, esto va a implicar un nuevo enfoque en la terapéutica. Nos vamos a olvidar, por ejemplo, viene con enfermedad periodontal, démosles antibióticos a todos.
¿cierto? Entonces nosotros ya vamos viendo, no, esto no tiene que ser así el uso de los antibióticos, tiene que haber ciertas indicaciones. De hecho, este concepto ustedes lo van a profundizar bien en la clase de antibióticos, pero es bien importante que cuando le pregunten en ese momento ustedes digan, no, si vimos que tiene que ver por cómo se desarrollan ellos en comunidad, que les dan esa protección contra los antimicrobianos. Bueno, y existe un consenso de que las enfermedades periodontales o las enfermedades asociadas a biofilm son inmunoinflamatorias, ¿ok? Van a desencadenar una respuesta inmune en el organismo. Entonces, con el proyecto Microbioma, nosotros pretendemos identificar miembros de la microbiota y secuenciar porciones de su genoma, como ya nos dimos cuenta que esta es una comunidad muy desarrollada, entonces, y diferenciarlas, cuáles están más asociadas a salud y enfermedad. Entonces, nosotros estamos viendo que ese proyecto de microbioma se refiere a la comunidad ecológica en sí, comensal o simbiótica y microorganismos patogénicos que comparten el espacio de nuestro organismo y que han sido ignorados por mucho tiempo. Entonces ahora como lo estamos haciendo a través de la secuencia genética. Y es bien interesante cómo esto ha ido evolucionando. Entonces el mundo científico a nivel de especie y cepa, entonces va haciendo como generar como una huella digital, por así decirlo, como hacen como esa analogía de lo que puede ser un microbioma. Y ahí estudiamos de que puede haber un cambio de la salud de la enfermedad. La infección periodontal, por lo tanto, va a ser multifactorial, es una condición inmunoinflamatoria, va a participar un complejo de especies bacterianas que van a interactuar con los tejidos del hospedero. Y obviamente existe un consenso definitivo que la enfermedad periodontal está asociada a este sistema de biofilm. Bueno, ¿y cómo podemos clasificar el biofilm? Es bien fácil. Tenemos el biofilm supragingival y el biofilm subgingival. Y el margen gingival es la clave, ¿cierto? El supragingival es el que está arriba del margen gingival y el subgingival es el que está apicado al margen gingival. Bueno, y se ha visto las implicancias clínicas que puede tener el cálculo dental en sí. Bueno, veamos las generalidades del cálculo. Composición, bruchita, ¿cierto? Fosfato octacálcico, hidroxiapatita y la whitlockita. Y que el cálculo es una precipitación de estas sales que se constituyen, se van formando, se van adhiriendo a la superficie. Y representa la placa mineralizada. Está cubierto por placa viable no mineralizada, por lo tanto, no entra en contacto directo con los tejidos gingivales, como una definición, una descripción que hace el doctor Linde. Y es bien interesante porque si lo vemos en estricto rigor, el cálculo dental viene a ser como una precipitación de sales, ¿cierto? Como vimos el componente, whitlockita tiene un componente de sales minerales. Y por lo tanto, si uno dice, ¿cuál es el factor etiológico de la enfermedad periodontal? Sería un error decir que es el cálculo dental, no, porque el cálculo dental viene a ser un factor etiológico secundario. ¿Y para qué va a servir? Como un sistema retentivo, un factor retentivo de lo que son el biofilm periodontal, porque las placas bacterianas se va a ir adhiriendo. Entonces esta bacteria va a ser todavía mucho más fácil que ahí se puedan adherir. Entonces, su eliminación debe ser un punto, digamos, a tomar en cuenta para lo que es la terapéutica o el tratamiento de las enfermedades periodontales, pero es por ese motivo, porque sirve como adherencia, como un factor retentivo de las placas bacterianas. Bueno, obvio que la placa supragingival va a ser la precursora de la subgingival, durando su efecto hasta la maduración. Y como lo vimos, se fijan cómo existe la diserción. Entonces eso mismo le va dando que la placa bacteriana a través de la diserción evolutiva que va teniendo el biofilm se vaya profundizando, vaya aumentando, vaya aumentando. Entonces obviamente va a funcionar como un conjunto. Bueno, y la placa va a tener, supragingival va a tener productos bioactivos, ácidos orgánicos fermentados, componentes sulfurados, enzimas tisulares, peptidoglicanos, lipopolisacáridos, que son los antígenos, y van a dirigirse a la superficie epitelial para aumentar el flujo del fluido gingival y el fluido inflamatorio de los tejidos periodontales para contribuir para esta alimentación de este biofilm. Bueno, y ahí en la subgingival vamos a tener estas bacterias, que yo recuerdo que yo les decía que era gran negativa, pero aquí ya comienzo a mencionar algunos nombres. ¿Cuáles pueden ser? La Porphyromonas gingivalis, la Tannarella forsythensis,
el treponema dentícola, que se van a expandir al nicho ecológico y que van a acelerar todavía más la destrucción de los tejidos. Y nos preguntamos, ¿cierto? ¿Y por qué estas bacterias que usted ha mencionado son las que se asocian más a destrucción? Entonces esa pregunta la hicieron, sí, se hicieron, entonces se cuestionaron y ahí vino a partir del doctor Sokransky, ¿cierto? En 1996, con el grupo de la doctora Jafayet, hicieron algunos, para responder eso, hicieron unas pruebas, por así decirlo, y confirmaron los postulados de Koch para decir, estas bacterias que mencionamos tienen más capacidad de causar daño. Y esos postulados son asociación, eliminación, respuesta del hospedero y factores de virulencia. Y vamos a omitir aquí más. Y estudios con animales. Bueno, en la primera, asociación. El agente debe ser aislado en todos los casos de la enfermedad. Los microorganismos deben encontrarse en alto número en proximidad de la lesión periodontal. El primer requisito. Ciertos microorganismos que causan daño deben de estar cerca de la enfermedad, de la lesión. Por ejemplo, hacen la prueba y los encuentran. Bien. El segundo, su eliminación debe ser acompañada de salud. O sea, el hecho que no están va a mejorar, ¿ok? Va a mejorar la situación del tejido periodontal. Y al contrario, el que estén, algo negativo. Van a tener capacidad de causar daño o de reaccionar, ver que la respuesta del hospedero se defiende. Y obviamente, como se fijan que como ellas tratan de sobrevivir, el hospedero va a reaccionar. Entonces la va a intentar contrarrestar. Entonces, a través de los fluidos creviculares, uno puede ver que la respuesta del hospedero está más alterada. Entonces vemos que ciertos microorganismos, que ya voy a mencionar cuáles son los que cumplen con este requisito también de alterar la respuesta del hospedero. Tienen esta capacidad de hacer daño a través de ciertos metabolitos potencialmente destructivos producidos por esas bacterias o microorganismos que pueden sugerir la participación en procesos patológicos. Bueno, lastimosamente también debe estar demostrado en animales que presentan esas propiedades patogénicas similares, ¿cierto? Porque se han hecho estudios en animales, ¿cierto? Que es donde se experimenta y se ve su reacción. Y había un postulado, que es el sexto, que decía que la mejora clínica que siga el tratamiento debe eliminar el patógeno de la lesión periodontal. Es bien interesante cómo vemos que esta respuesta, ¿cierto? Que existen estos microorganismos que dominan el ecosistema subgingival, ¿cierto? Que cumplen con esos requisitos, pero también es bien interesante cómo puede ser la respuesta de las personas, que puede ser, a esos microorganismos puede ir variando. Esa respuesta puede ser distinta entre las personas. Por eso es que unas personas van a reaccionar más exacerbadamente a los microorganismos que otras. Bueno, el biofilm, ¿cierto? Esos cambios van a lograr que el ecosistema bucal se pueda adaptar, ¿cierto? Y es así que lo que se vio que los que cumplían con requisitos que mencioné son estos. El Agregatibacter actinomyces tencomitans, la Porphyromonas gingivalis, la Tannarella forsythia o Tannarella forsythensis, porque van modificando los nombres, y el treponema dentícola. Y es lo que conocemos como patógenos periodontales, ¿ok? Así lo vamos a llamar. No obstante, como vemos ese concepto de microbioma, y en donde vimos que está aislándose, viendo la capacidad genética que puedan tener estos microorganismos de poder intercambiar toda esa información y ir desarrollando y viendo como una comunidad bien desarrollada, existen microorganismos que tienen un potencial patogénico o periodontopatogénico en la etiología de las enfermedades periodontales. Y ahí podemos incluir la espiroqueta, la Prevotella intermedia, Prevotella nigricensis, el Fusobacterium nucleatum, el Campylobacter rectus y la Eikenella corredens. Y tienen bastante capacidad de coagregación, por ejemplo, Fusobacterium nucleatum. Y bueno, miren, aquí tenemos un esquema muy interesante
¿Ok? Si yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, si existe algunas personas que han escuchado que pueden decir, yo puedo dar una clase solo con una imagen. Entonces yo creo que aquí se pudiese hacer esto, que uno se pare y yo pueda decirles todo lo que he hablado casi como en estos 45, 40 minutos, ¿cierto? Con este esquema. ¿Se fijan? Hablé primero de la formación de biofilm, ¿cierto? Que puede haber supragingival, subgingival, que el supragingival está justamente arriba del margen gingival y el que es el biofilm subgingival en la superficie radicular. ¿Ok? Vemos que en subgingivalmente son bacterias ciertos patógenos periodontales que tienen una predominancia más negativa, que lo mencionábamos, el Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, y hay unos con potencial patogénico de coagregación, el Fusobacterium nucleatum, ¿cierto? Y el Agregatibacter, que es facultativo, que puede estar en ambientes aquí distintos, ¿cierto? Digamos, con ambientes, digamos, más anaerobio, pero también puede estar en condiciones más aeróbicas, pero tiene la capacidad de hacer daño, es considerado un patógeno periodontal. Y ustedes pueden ir viendo acá lo que me preguntaron al inicio, ¿cierto? Héctor fue, ¿cierto? ¿Cuáles son los que están cuáles son los colonizadores iniciales? ¿Cierto, Héctor? Que tú preguntaste, ¿verdad? Fue Harim. ¿Ah? Fue Harim. Joaquín fue, ¿cierto? No, Harim. Muy bien, Harim, me Yo equivoqué. fui. Muy bien. Entonces, mira, aquí tenemos ya tu respuesta. Yo te lo dije en ese momento, pero aquí lo podemos responder, que son los cocos gram positivos, que son aeróbicos, y ellos se van a encontrar viviendo de la saliva. Obviamente no les voy a repetir toda la clase, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a ir como resumiendo, ¿cierto? Y se fijan, miren, con este esquema ustedes lo pueden ocupar para estudiar, lo escriben y pueden decir ya. ¿Y cómo son estos aeróbicos? Tenemos los streptococcus, ¿cierto? Streptococcus mitis, Streptococcus orales, y este sistema van a tener, ¿cuáles van a tener? El ácido lipoteicoico, ¿cierto? No tienen una membrana, tienen su composición que les hace como un cambio de la modificación de la superficie. Aquí están teniendo coagregación, una multiplicación, van a modificar la superficie bacteriana de la saliva, ¿cierto? A través de proteínas de la saliva, ¿ok? Que es lo primero, ¿cierto? La fase de absorción molecular. Después viene la fase de adhesión de estos microorganismos más asociados a salud, porque están más asociados a salud, a un equilibrio. Y hasta cierto punto existe una transmisión, una colonización. Entonces, la respuesta de los hospederos falta aquí, que también se incorpora, entonces puede detenerla, que va a ser otro conocimiento que vamos a ir agregando en contenido más adelante. Pero miren, qué interesante, ¿cierto? Tenemos las bacterias planctónicas que están en esa superficie acuosa, que van incorporándose al biofilm. Se van multiplicando entre sí con otras, ahí mencioné el papel de los virus, ¿cierto? Entonces van llegando otras. Y aquí ya se va como cambiando. ¿Por qué? Porque va a haber un potencial más distinto. Entonces ya no solo vamos a tener un ambiente mutualista en ese de simbiosis, sino que vamos a tener un ambiente parasitario. Entonces vienen estos microorganismos que tienen esa capacidad de hacer daño con todos los factores que yo les mencioné de multiplicación, de lo que se ha demostrado que los aislaron, donde ya les dije los nombres, te ponemos dentícola, la Tanarella forsythia o forsythensis, que era el bacteroides también anteriormente, el nombre, el Agregatibacter, que es facultativo. Y miren cómo aquí va constituyéndose, bueno, la encía tiene un ambiente más proteolítico, y aquí son los llamados colonizadores tardíos. Y viene la sucesión microbiana. Y el fluido credicular va ayudando para que este mismo ambiente inflamatorio, porque es una respuesta inmunoinflamatoria la que van ocasionando, vaya nutriendo y vaya desarrollando, y ellos se vayan protegiendo, van a crear ciertas cápsulas que les van a ayudar a protección para las agresiones del medio ambiente. Entonces van a intentar sobrevivir, es lo que ellos hacen, ¿cierto? Entonces por eso es que algunos antibióticos van a ser resistentes, ¿cierto? Si uno los quiere dar sin haber digregado este ambiente. Y miren cómo va cambiando el aporte nutritivo. Entonces bien interesante cómo con una imagen yo podría hablar, ¿cierto? Toda la clase. O ustedes tienen la misma impresión de lo que yo les estoy diciendo que se puede lograr.
Cierto que sí, ¿verdad? Aquí se pudiese resumir lo que les he mencionado, ¿cierto? Bueno, obviamente tenemos que ir de lo más general, ¿cierto? Hablando generalidades, después ir profundizando y después para llegar a hacer esta síntesis tenemos que dar obviamente una explicación previa, pero es bien interesante que ustedes hagan ese ejercicio. Bueno, mire, tienen los factores de virulencia, las proteasas, ¿cierto? Esto, las peptidasas también. En los gram positivos tienen otra capacidad de hacer daño también, como a través de la glucosidasa. Son más asociadas a salud, estos microorganismos, los colonizadores iniciales. Bueno, y estos mismos doctores en el 98 se fijan que en el 96 dijeron, estas son las que pueden causar más daño, las que están en este ecosistema, ¿cierto? Entonces las fueron agrupando por colores, las más patógenas y de acuerdo a también a su composición genética. Entonces las van poniendo acá. En el color rojo, los patógenos. Los Porphyromonas gingivales, Tannarella forsythia o Bacteroides forsythus, que era en ese momento el nombre. Treponema dentícola. En el amarillo, los iniciales, más asociados a salud, los estreptococos. Miren el color naranja también, que tiene esa capacidad como de potencialmente patogénica y de coagregar, sobre todo subgingivalmente, y de participar en ese sistema causando daño. También están en un grupo donde está el Bacteroides, ¿cierto? Cierta capacidad de Bacteroides, el Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, el Campylobacter, que tiene una alta capacidad de coagregación también. Y dejan afuera aquí el Agregatibacter serotipo B también, porque lo tienen como un facultativo. Bueno, y lo fueron agrupando en ciertos grupos para llevar como lo que conocemos como complejos microbianos. Y es muy interesante ahora cómo se ha visto ese sistema de microbioma, cómo pueden cambiar y pueden ir desarrollándose, ¿cierto? Cómo ese sistema va logrando una interacción recíproca y una sucesión microbiana y que clínicamente puede desarrollar el concepto de inflamación de encía, porque va a haber una expresión de lo que está sucediendo clínicamente y ahí le vamos colocando nombre, gingivitis, ¿cierto? Como la inflamación de los tejidos. Y ahí si esta respuesta se sigue siendo permanente, va a lograr una disbiosis o un desequilibrio constante, permanente. Y es ahí a donde se puede perder todo el sistema y pasa a lo que es una periodontitis, ¿ok? Pero es interesante cómo esto va acompañado todo lo que es a través de este contenido en conjunto de las bacterias. Bueno, y el proyecto microbioma, ¿cierto? Lo interesante de acá es que cómo pueden ir apareciendo más microorganismos y en un futuro vamos a ir conociendo todavía su participación. ¿Cuáles pueden ser los microbiomas más asociados en salud, ¿cierto? Y cuáles microbiomas en periodontitis. Y va a ser bien interesante como la respuesta inmunológica y ciertas personas, cuando se estudie sobre esto, vamos a tener como una huella digital bacteriana, ¿cierto? Un microbioma que puede ser distinto de una persona a otra. Entonces, bien interesante, pero a pesar de que están divididas así, ¿cierto? Con un core en microbioma en periodontitis y uno más asociado a salud, ¿cómo pueden ellas funcionar en conjunto? Bueno, y la capacidad que ellas tienen para causar daño es la virulencia. ¿Y a través de qué aspectos ellas pueden causar daño? A través de la adherencia a la superficie, a la célula, a través de la invasión, de la toxicidad, de las enzimas, de la alteración del sistema inmune. Entonces puede ser una buena pregunta. ¿Cómo las bacterias, a través de qué mecanismo ellas pueden generar virulencia? Entonces podríamos responder cualquiera de estas, ¿cierto? La estructura bacteriana, obviamente el metabolismo bacteriano, el lipopolisacárido de las gram negativas, la endotoxina. Y estas estimulan al microorganismo a producir más citocina. Productos del metabolismo bacteriano, las enzimas, toxinas y metabolismos tóxicos. Y ahí les voy a ir mencionando ahora algunos, ¿ok? Para que vayamos memorizando algunas cosas, ¿ok? Por ejemplo, los factores de virulencia del Agregatibacter actinomyces tencomita. El principal, la leucotoxina, ¿cierto? Que es la que tiene la capacidad de destruir las células linfoides del hospedero.
En la clase de microbiología de cuarto año, la doctora va a profundizar sobre la lepotoxina, va a hablarle más al respecto y todo. Entonces, pero es bueno que ustedes sepan, ¿de qué está hablando? Agregatibacter, que tiene su factor de virulencia, la capacidad de hacer daño a través de la leucotoxina, porque destruye los linfocitos de los pederos. También el Agregatibacter tiene colagenasa, endotoxina, epiteliotoxina, factor inhibidor de fibroblasto, inducción a la producción de citocinas por macrófagos. Son muchos, pero estos vienen a ser como los principales. Transfiere su material genético mediante el mecanismo de enzima, que se han identificado cepas resistentes a los betalactámicos y a los aminoglucósidos. Bueno, existe gran resistencia del Agregatibacter a las tetraciclinas. Por lo tanto, actualmente no las utilizamos en tratamiento, por lo menos no de vía sistémica. ¿Qué pasa con la Porphyromonas gingivalis? ¿Cuáles pueden ser sus factores de virulencia? Colagenasa, tiene la endotoxina, que tiene una actividad proteolítica de tipo tripsina, tiene la fibrinolicina, la fosfolipasa, los ácidos grasos, y tiene el polisacárido capsular. Ese es bien importante porque degrada el fibrinógeno y aumenta el sangrado gingival, el polisacárido capsular de la Porphyromonas gingivalis, no lo olvidemos. Y tiene una proteasa incluida en gingipaína que destruye lo que es el polimorfo nuclear. La Tannarella forsythia o forsythensis. ¿Qué factores de virulencia presenta? Tenemos la endotoxina, la producción de ácido graso, la producción de citocina, y a través de la adhesión lo hace a través de la cápsula y la proteína BSPA, y logra una coagregación. ¿Con qué especie? Con la Treponema dentícola, con el Fusobacterium nucleatum, y una multiplicación a través de la asociación a ciertos sulfuros. También tiene adherencia, que lo hace a través de la MSP y de la dentilicina, y una inmunomodulación a través del lipopolisacárido y una citotoxina, que es la dentilicina, específicamente que causa toxicidad en el componente celular del hospedero. Bueno, el último comentario, la especie de cápsulas que se presentan algunos patógenos, que se considera un factor importante y le ayuda a protegerse de mecanismos de defensa del hospedero, como es la opsonización y la fagocitosis. Y uno de los principales es la fimbria, que ayuda en la participación de la coagregación bacteriana. Por ejemplo, la fimbria de la Porphyromonas gingivalis va a producir cierta citoquina. Y aquí tenemos como la fimbria del Agregatibacter, que lo describen como un aspecto de cielo estrellado, ¿cierto? Que se da hasta cierto punto bien bonito, ¿cierto? Así como ciertas luces, cuando el microscopio se ven como así como algo descrito, que lo hacen de esa forma. Cielo estrellado lo llaman. Pero eso mismo le ayuda para causar daño, la misma estructura que tiene el componente de la matriz extracelular, principalmente del colágeno y de la fibronectina, del Agregatibacter, la fimbria del Agregatibacter. Bueno, él invade lo que es la célula del hospedero, y aquí vemos como una micrografía inmunofluorescente del Agregatibacter, cómo logra esa invasión del hospedero, de la célula del hospedero. Veamos, bueno, ya dijimos, bueno, una invasión celular, tisular del Agregatibacter, ya que la encía es altamente vascularizada. Y eso mismo le ayuda como un medio para que haya una diseminación a otras partes de nuestro organismo. Por ejemplo, en el corazón se ha visto ciertas placas de Porphyromonas gingivalis a través del torrente sanguíneo. Y es ahí donde uno va a encontrar alguna asociación con lo que es otras condiciones sistémicas, que vamos a hablar también. Bien, entonces resumiendo, mira, aquí vemos el tema de lo que es la progresión de la caries, pero también tenemos acá lo que yo les he hablado de periodontitis. Específicamente, ¿qué podemos decir aquí? Voy a quitar esto, claro. Que salga esto de la pantalla. Aquí lo voy a volver a compartir. Bueno, no pude quitar esta barra, tal vez lo pueda mover por acá.
Pero lo que dice aquí es que hay una... ¿Se silenció, doctor? Ah, muchas gracias. No, lo que decía acá que hay una placa bacteriana acá. En esta barra que la quería quitar, pero no pude. Ahí la pude mover acá. ¿Se fijan ahí? Dice placa bacteriana, colonizadores iniciales, que es lo que les mencioné, ¿cierto? El estreptococo. Después llega un ¿Se ve bien, colonizador. profe? ¿Se ve bien? Se ve súper bien, sí. Ah, muy bien. Gracias por decirme. Bueno, después vienen los colonizadores secundarios, ¿cierto? Después vienen los colonizadores tardíos y eso va a generar en el paso 3 una maduración de la placa, que va a generar un cambio de medioambiental y un aporte nutritivo intraplaca. Y existe una patogenicidad no específica de los microorganismos. Ahora, el paso 4 es que ya este ambiente bacteriano, ¿cierto? Con una maduración de la placa va a cambiar, ¿cierto? Ya no van a necesitar solo nutrientes, digamos, de la saliva, del área supragingival, sino que ya va a ser subgingival. Entonces ahí van a tener un papel de las endotoxinas y las peptidoglicanos, como les mencioné, que es el punto 4. Ahora, el punto 5 va a ser la resistencia de los hospederos. ¿Cómo va a ser esa respuesta? Y esto yo lo voy a mencionar en la respuesta inmunoinflamatoria, que es la patogenia de las enfermedades periodontales en cuarto año. Ahí le voy a agregar un componente. Por lo tanto, voy a necesitar que ustedes manejen bien el objetivo de la clase, era manejar esta parte, ¿cierto? De la placa bacteriana, conocer cómo está constituida, ¿cierto? Cuáles son, que tiene su sistema de comunicación, ¿cierto? Glucocáliz, la matriz, cuáles son los colonizadores iniciales, cómo va evolucionando las etapas, todo lo que les he hablado, ¿cierto? La resistencia a los hospederos es el punto 5, que es la respuesta inmunoinflamatoria. Y eso va a ocasionar a que el punto C, la respuesta inmunitaria innata y adquirida, pero que viene a ser una sola. Ahora, si se produce un desequilibrio, ¿cierto? Va a ocasionar inflamación, ¿ok? Que es lo que conocemos como clínicamente gingivitis. Y si ese circuito inflamatorio sigue siendo permanente, ¿cierto? El fluido crevicular, entonces esta condición se vuelve de desequilibrio muy permanente, ¿cierto? En el 8 va a estar dominando estos patógenos periodontales, entonces el daño va a ser mucho mayor, ¿cierto? Va a ser... se va a perpetuar la condición de desequilibrio y va a haber un desequilibrio permanente. Estos patógenos periodontales van a estar usando estos, ¿cómo le llamábamos? ¿Le llamé yo? A las proteinasas, exotoxina, invasión del tejido. ¿Cómo se llamaba? La capacidad de hacer daño. Virulencia. Ajá, la virulencia, se fijan. Esa capacidad de virulencia. Entonces la patogenicidad la ya conocemos como más específica porque ellos van a dominar todo el fluido crevicular. Y bueno, lo que les he mencionado, toda su capacidad de hacer daño. Excelente. ¿Quién fue el que habló? Que no alcancé a verlo. Hugo. Ah, muy bien, Hugo. Te fijas, ¿cierto? Y que cada uno, por ejemplo, el Agregativacter, ¿cuál es el que tenía cuál factor de virulencia tenía el Agregativacter? A ver, recordemos ahora. Uno que me digan, por lo menos así yo supe que estaban poniendo atención un poco. No puede ser que no me digan ninguna. El Agregativacter actinomyces tencomitan. Y la Porphyromonas gingivalis tenía unos factores de virulencia que los mencioné hace poco. Eran varios, así que podían mencionar cualquiera. Bueno, tenían lo que es bueno, no se lo voy a volver a repetir, pero bueno. Entonces eso nos queda al finalizar la clase que ustedes puedan repasar. ¿Ok? La adherencia, todo eso, esa cosa. Sí, todo eso, justamente. Lo que les mencioné. Profe, la Agrigacibacter era la leucotoxina. Ah, correcto, muy bien. La colagenasa también, ¿cierto? Ajá, bien, excelente. ¿Quién habló? No alcancé a verlo. Diego y Hugo. Ah, muy bien, Diego y Hugo. Excelente. Entonces, miren, ahora se fijan cómo uno se va haciendo esquema y uno lo va entendiendo.
Entonces le llaman brote, pero quiere decir como la expresión, ¿cierto? Porque va a haber una reorganización del biofilm que va a ayudar a que esto se vaya desarrollando, se vaya manteniendo y se vaya perpetuando, ¿ok? Y ahí es donde se forma ya el desequilibrio permanente, en donde tenemos una periodontitis, un desequilibrio o disbiosis permanente, ¿ok? Entonces, repitiendo ya para finalizar esto, ¿en qué nos vamos a fijar? Bueno, en el objetivo de la clase, ver todo el componente bacteriano, lo que les mencioné, bueno, cualquier duda que ustedes tengan me dicen, ¿cierto? Y cómo es la interacción con el hospedero, ¿ok? Pero obviamente después van a tener una clase con la doctora Janina que ella va a tomar algunos aspectos, así que repasen bien lo de salud, repasen algunos conceptos de esta clase, para cuando ella les pregunte, ustedes puedan recordar algo, por favor. Y después en cuarto año yo voy a retomar algunas cosas de esta clase, ¿cierto? Y le voy a incorporar el conocimiento de lo que es la parte de lo que es la respuesta inmune inflamatoria, que es lo de la patogénesis, y que en conjunto se conoce como etiopatogenia, porque etiología, ¿cierto? El aspecto bacteriano, ¿cierto? Y la patogenia, la respuesta de lo que es el hospedero, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿se podría decir que este tipo de bacterias terminan como dominando el ambiente en cierta forma? Sí, son las dominantes. Las bacterias, esas que mencioné que son los patógenos periodontales. ¿Cierto? ¿A eso te refieres? Sí, correcto. Sí, pero sabes, Ah, mira. obviamente al verse evolucionado ya al nivel 8 de ahí en adelante. Correcto, cuando ellas están, por eso es tan importante el hacer terapias de mantenimiento, es tan importante uno tratar, como mi clase era más teórica, ¿cierto? Pero ya que estamos introduciéndonos a esto, a la parte clínica, por eso es tan importante mantener condiciones de salud. Sabemos que nuestra boca nunca va a ser completamente estéril, siempre va a haber cierto grado de colonizadores iniciales, ¿cierto? Pero entonces ustedes van a decir, ya, yo tengo que potenciar que se mantenga un equilibrio entre los colonizadores iniciales, ¿cierto? Y que es una flora gram positiva. Y lo que es la respuesta del hospedero, que vienen a ser esas células centinelas, los polimorfonucleares, los que hablamos, todo el componente del periodonto de protección, inserción, que participa y mantienen el equilibrio. Entonces, por eso es que necesitamos ver el daño inicial, en etapas iniciales, el manejo es mucho mejor, ¿cierto? La respuesta al tratamiento, se evita la pérdida del diente. Y es bien interesante cómo ustedes pueden, actuando acá y también después de tratar al paciente, que ustedes mantengan controles de mantención, que es controles periódicos, pero ustedes van a determinar el riesgo de que esa persona pueda desarrollar, porque cada persona es distinta. ¿Se acuerdan que yo les dije que la respuesta inmunitaria puede ser distinta en una persona a otra? ¿Ok? Y eso es lo que nos va a dar la expresión de la enfermedad, que sea una inflamación, ¿cierto? ¿Cómo va a ser que una persona se inflame más que otra? ¿Ok? Pero respondiendo a tu pregunta, estos patógenos específicos actúan en esas fases, ya en esta dominante, en ese circuito, y son bien dañinos, con el potencial de hacer daño, pero obviamente no pueden estar en condiciones de salud. Y se fijan cómo han escuchado ustedes los probióticos. Aquí agregando algo que no tiene que ver con la clase. Entonces los probióticos tratan de ponerle colonizadores iniciales y que puedan competir con los colonizadores iniciales. Entonces que mantengan más condiciones de salud que condiciones negativas. Entonces, por eso es que ustedes entendiendo esto, comprendiendo, ustedes van a poder analizar ciertas cosas más complejas y saber decidir con su paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O cómo nos encontramos ya? ¿Todo bien? Todo ok, dice Hugo. Muchas gracias por responder. ¿El resto? Excelente. Bueno, miren, van a ir surgiendo ideas, pero ustedes cualquier duda que tengan me escriben, ¿cierto? Y yo con mucho gusto se las voy a intentar aclarar.
Katia, muchas gracias, todo bien, excelente. Bueno, entonces quedaríamos hasta acá. Vamos a dejar de parar la grabación.